Ya. Chicos, muy buenas tardes. Entonces vamos a continuar con esto primero con el curso de TAPS, pero para ya entrar, yo creo que entre hoy y mañana, entrar al programa, pues hay que ver cómo analizar las fuerzas, ¿no? Cómo analizar estas fuerzas y cómo vamos a ir viendo el, el tema del tiempo historia, el tiempo del análisis sismo resistente, perdón, y vamos a ver también cómo se comporta el viento, ¿no? Y finalmente, finalizando yo creo que la siguiente semana, vamos a acabar con lo que es la afectación del viento tiene su comodidad, su nivel de confort. Entonces, porque en sí podríamos ir directamente al viento, ¿no? Sin ningún problema, porque básicamente nuestro edificio alto lo vamos a, bueno, cuando nos fijamos las cargas, sí o sí van a fijarse que el viento produce más carga que el sismo. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo, no? Y es por eso que estamos tocando este, este tema del sismo, porque es muy importante entenderlo. ¿Hasta qué altura más o menos afecta, ¿no? Estas cargas laterales? ¿Y por qué diseñamos los sismos altos, o sea, los edificios altos con viento y ya no tanto con sismo? Bien, entonces, recordando un poquito lo que hemos hecho ayer, bueno, ayer, la siguiente clase, anterior clase, hemos dicho que toda la carga lateral se reduce acá, ¿no? O sea, toda la carga que va a ir en todos los pisos, que es una carga equivalente, puede ser estática o dinámica, ¿sí? Se está yendo acá abajo, que es la cortante basal. Entonces les he dicho que esta cortante basal, ¿sí? Que es acá nuestro B de sismo, nuestro B de diseño también, es la que nos va a definir qué tan grande tienen que ser nuestros elementos, qué tanta fuerza va a retener en sí todas las columnas a cortante, porque fíjense que toda la cortante va a estar acá, básicamente, ¿no? Entonces sí o sí hay que verificar esa cortante a todas las columnas y muros de corte. Y que pues aún, a pesar que el sismo es sería como un comportamiento no lineal, porque seguimos trabajando con la parte de linealidad. Bueno, les había dicho que nosotros diseñamos con un comportamiento lineal, pero hemos dicho que esto va a ser un comportamiento elástico, ¿no? Y lo que en sí, para hacer esto, para hacerlo más menos costoso, nosotros nos apoyamos en lo que es la ductilidad de la estructura, ¿no? Vamos a llegar más allá de la elasticidad y pues vamos a estar por acá, más o menos, ¿no? Donde cuando llegamos aquí, acuérdense que el hormigón tiende a fallar y tiende a fracturarse, ¿no? Entonces tiende a provocarse grietas. Es por eso que en un diseño sismo resistente se tiene que hacer la verificación de la estructura, toda la parte estructural, ¿no? Si no ha sufrido daños. Ahora, el tema del sismo, en lo que es lo que nos estamos apoyando aquí, es más que todo acá, ¿no? O sea, estamos apoyando en la ductilidad de de nuestra estructura, pues para que, uno, la carga, fíjense, de lo que es el sismo acá, la parte elástica, pues trabajemos de una forma inelástica, pero reduciendo este factor, pero es el factor de ductilidad, ¿ok? Apoyándonos en la ductilidad de la estructura. Les había comentado que pues en el ACI, también en el AISC, pues nos enseñan formas de construir las estructuras para resistir cargas laterales. En el ACI, está en el capítulo 18, con lo que son los pórticos especiales, intermedios y ordinarios, ¿no? Entonces, estos de acá sí verifican a este nivel de carga, o sea, a nivel de cargas laterales horizontales. Entonces les había comentado que dentro de esto, lo que es la normativa, también lo que es la normativa de acero, etcétera, cada uno de estos van a ir cumpliendo más y más requisitos para que la estructura sea más dúctil. Entonces, en primer lugar, tenemos en las estructuras, digamos, armaduras especiales o estructuras de pórticos especiales,
tienen que cumplir muchos pasos para que sea pórtico especial. Generalmente esto requiere más dinero porque requiere más tanto sección como acero, ¿ya? Más sección transversal, también más acero de refuerzo. Entonces, eso básicamente se resume en cada pórtico. Entonces, como estamos haciendo cumplir, ¿sí? Esta su ductilidad va a ser mucho mayor. O sea, de acá va a ser mucho mayor la ductilidad. Por ende, ese factor que en teoría estamos trabajando de una forma elástica lo podemos reducir hasta un R determinado según lo que nos dicen las normativas. Para el R, generalmente lo dice ya la normativa de sismos, no de la ACI. Entonces, eso se ve, les había comentado tanto en el ACC 722, 716, que es lo que ya estamos viendo en bastante ya tiempo. En el capítulo pues 11, en diseño de criterio. Y aunque creo que está en el 12. Sí, en el 12 está. Acá, ¿no? O también acá en nuestra guía de diseño. Esto se ve aplicado acá en nuestro R. Les voy a explicar esto. Y acá, ¿no? Sistema estructural. Entonces tenemos pórticos de hormigón, sistemas de pórticos resistentes a momento, que les dije que básicamente, bueno, todos estos pórticos de acá, ¿sí? Están en el ACI o también, voy a abrir otrito. Ya. Estos tres de acá están en el ACI, ¿no? Y paralelamente en el APBN 1225001, que es la norma boliviana de hormigón. Entonces pueden ver que tenemos los tres tipos de pórticos en estas dos normativas. ¿Okay? Entonces, como pueden fijarse, cada pórtico pues va reduciendo un R dependiendo de su ductilidad. Como se cumplía más, va a tener más reducción. Como se cumplía menos, va a tener menos reducción. Y así. ¿Ok? Y eso se también aprecia pues en el ACI. No, el ACC, pero entonces aquí está nuestro factor de modificación R, ¿sí? Dependiendo qué tipo de estructura vamos a usar. Obviamente aquí hay mucho más, tanto de acero, madera y hormigón, pero esto es más que todo para Estados Unidos, ¿no? Al igual vamos a ver esto en la normativa peruana, de TCL 30 2018, que, bueno, vamos a ver sus reductores dependiendo... Ay, creo que me pasé. Sí, creo que me pasé. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que está más abajo. No, factor. Estas son modificaciones del suelo. Y factores, zonas. No, más abajo. Un poquito más abajo. Estos son, ¿no? Sistemas de pórticos. Y debe estar acá. Ya. Fíjense, aquí está igual de la normativa peruana. Está acá. ¿No? Entonces, de concreto armado, pórticos tiene 8, 7, 6. Dependiendo qué tipo de estructura vas a construir, ¿no? Entonces, como les decía, este factor de reducción es lo que nos está dando ese comportamiento no lineal. ¿Okay? Estamos asumiendo que la estructura sí va a pasar su límite elástico y nos estamos asumiendo algo súper importante que quiero que entiendan, que es el daño, ¿no? Entonces, como estamos sufriendo daño en la guía boliviana, reducimos el modo de elasticidad. Lo vamos a hacer más pequeñito. Lo vamos a hacer un poquito más pequeño que el modo de elasticidad normal. Ya, eso es asumiéndonos que, digamos, la sección, digamos que viene así el hormigón con sus ceritos, etcétera, ya viene con un cierto tipo de agrietamiento. ¿Ya? En el ACCE también permite reducción de modo de elasticidad,
y también el reducción de inercia, ¿no? Que es básicamente lo mismo. Acuérdense que la rigidez está en función de la inercia y modo de elasticidad, también del área, ¿no? Entonces, si ustedes reducen cualquiera de estos dos, pues obviamente ya están dando a entender que va a haber secciones agrietadas. Es por eso que en las normativas reducimos el modo de elasticidad. Esto más que todo va a ser en la guía, ¿ya? En el GBDS. Bueno, hasta ahí hemos hablado para que este comportamiento primero sea no lineal y alcancemos el desplazamiento, pero que al igual que si estaríamos trabajando en un comportamiento elástico, la deformación que la que estamos siguiendo es una deformación no lineal, por si acaso. Entonces, esa deformación es lo que nos interesa a nosotros, no esta de acá, ¿no? Esta es la parte elástica todavía. Si no, le queremos la parte real o la parte no lineal. Entonces, esta parte de no linealidad es lo que tenemos que apuntar, ¿ok? Por eso que nos asumimos ese tipo de curva. Reducimos también porque en realidad la curva real debería ser así, ¿ok? Entonces, este pequeño cambio es lo que nos debemos reducir también ese comportamiento de la parte de no linealidad de la estructura. Espero que sea claro, lo he vuelto a repetir, pero de una forma muy resumida en unos 5 minutos. Y no sé si ahí tiene alguien todavía una duda. Entonces está claro el R, que es. No se olviden que muchas normativas y muchos lados también lo llaman como el coeficiente de ductilidad, ¿no? Entonces nos estamos apoyando en la ductilidad para reducir la parte elástica para llegar a la parte no lineal. ¿Ok? Entonces esa parte no se olvida. También les había pues hablado ya de que era un espectro elástico de diseño. Un espectro elástico, más que todo un espectro de respuesta, ¿no? Y pues hemos hablado de los impulsos que puede haber en la Tierra. Sí, estos impulsos, pues les había comentado que ya se registran a partir de 1940. Este ha sido el primero, ¿sí? Desde este es súper famoso. Ustedes pueden buscar el Central Record. Es la primera acelerograma que se ha obtenido de un sismo. Se ha visto algo interesante que es un oscilador, básicamente, ¿no? Es un oscilador que va de arriba a abajo. Cada pico tiene su propia aceleración en el tiempo. Entonces lo que se ha hecho con este acelerograma, es decir, cómo podemos dar estas aceleraciones a diferentes tipos de estructuras, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo funcionar esta información para que, pues, lo utilicemos en estructuras? Entonces, lo que habíamos dicho era que se agarraba de la aceleración de esas, digamos, de estos registros, el punto máximo dependiendo el periodo natural de diferentes tipos de estructuras. De aquí el periodo T, que les he dicho ya es una forma de cómo vibra la estructura, ¿no ven? Cómo vibra cada estructura. Pues vamos a hallar a diferentes periodos naturales de vibrar de la estructura en las aceleraciones máximas del sismo. ¿Okay? O sea, del registro. Quiere decir que este sismo, ¿sí? Estamos agarrando a diferentes tiempos una aceleración diferente. Entonces de esa forma empiezas a agarrar registros nuevos. Y esos registros nuevos, que son aceleraciones máximas, justamente se llama un espectro de respuesta. ¿Ok? Entonces eso es aumentando el periodo natural de vibrar de una estructura. Entonces, mientras más alto es, el periodo va a seguir incrementando el periodo de la estructura. Y como pueden ver este comportamiento, mientras más alto es el periodo natural de la estructura, menos lo va a afectar las aceleraciones máximas con respecto al sismo. ¿Y eso por qué? Pues porque no va a haber suficiente vibración o no se va a igualar al periodo natural del sismo o del suelo, ¿no ven? Pues acuérdense que hay 3 frecuencias que estamos analizando: de la estructura, del suelo y del sismo. ¿Está bien? Entonces, esos 3 son importantes
que ustedes ya lo entiendan. Estamos analizando de la estructura, del suelo y del sismo. Con qué frecuencia, con qué periodo está viniendo la onda sísmica. ¿Ok? Entonces, eso seguramente ya lo van a profundizar en su materia de... Ya lo han visto también en su materia de antisísmica, ¿no? Entonces, así para que solamente vean estas ondas sísmicas, pues se ven más o menos de esta forma. ¿No? Que pueden ser las ondas P, que le llaman las ondas S, que estas generalmente son de cortantes, ¿no? Ondas de cortantes. Estas no se propagan en el agua. Las que se propagan en el agua son estas acá. Son las que producen los tsunamis, por ejemplo. Y también hay otro tipo de ondas que son las ondas Amor, que le dicen. Las ondas Rayleigh. Y estas de acá, sí pueden producir bastantes ondas también a lo que son a los tsunamis, para que les ayude. Entonces, este tipo de ondas, como vienen, ¿no? Dependiendo la falla donde está pasando, que sea una falla geológica, ¿sí? Se registran, ¿no? Dependiendo en qué parte del mundo estás, ¿no? Está pasando aquí un sismo. Les comento que estas ondas viajan a través de la Tierra, ¿no? Y pues a través de estos tipos de ondas, pues se ha descubierto qué tipo, o sea, cómo está formada la Tierra, ¿no? Entonces, si tú estás aquí en esta parte del mundo y no te llega un cierto tipo de ondas que les decía, va a venir un tipo de onda acá que es una onda S, o sea, una onda de corte, ¿no ve? Que no se propaga en la parte líquida. Entonces es como no se propaga y no te va a llegar acá. Quiere decir que con muchos estudios han descubierto que la parte del medio de nuestra Tierra es líquido, por lo menos esta parte. Hay otra zona también que es una zona más dura, es una zona más densa, o sea, zona más roca, ¿no? Entonces, de esa forma se ha ido viendo cómo nuestra corteza terrestre hasta el fondo, digamos, de lo que es la Tierra, ¿no? De esta forma, a través de estas ondas, pues se ha descubierto a qué profundidad estamos de una zona de un manto, o han hecho su nombre de los mantos, digamos. Ahora, a partir de estas ondas, pues en realidad de las fallas que hay, pues producen cierto tipo de ondas. Aquí pueden ver, le llaman una onda de falla que se ve exactamente como dos strike fault, strike slip, es como que son un cruce directo, ¿no? Cruce directo de fallas, y esto te va a producir ondas sísmicas. Entonces, también creo que había más tipo de fallas por acá. Bueno, esto es más que todo sismología, no quiero entrar en detalle. Aquí está, esto es también tipo de fallas, como pueden ver. Pueden ver fallas en el sentido, pueden ver fallas en el sentido. Este también de acá, normal fault, que son fallas normales, que generalmente son los suelos que se elevan, ¿no? Que se elevan y esto generalmente sucede en efectos, digamos, de montañas, ¿no? Donde viene por las cargas laterales claro, sería la subducción que viene acá, pues comprime todo esto, ¿no? Y generalmente lo que hace es como que elevarlo esto, ¿no? O sea, como que produce una tensión en ese sentido. Hay muchas fallas dependiendo de dónde estás, que van a producirte diferentes tipos de ondas sísmicas, ¿no? Entonces la zona de subducción, si va a pasar acá arriba o va a pasar abajo, pues va a depender mucho de dónde pase esa fricción de acumulación de energía para que vengan las ondas del sismo, ¿no? Entonces las ondas del sismo van a venir con una frecuencia y un tipo de onda, como les acabo de explicar. Y pues los tipos de ondas van a determinar también qué tanto daño te van a hacer a la estructura, ¿no? Entonces,
esto se ha estudiado por muchas décadas, de hecho, muchas décadas. Y pues se ha hecho tipo mapas sísmicos, incluso miren, hace casi 200 años, más de 200 años. En Estados Unidos se hacían por magnitudes, dependiendo de esto al criterio de las personas, digamos, ¿no? Se han hecho hizo mapas diciendo, miren, esta es la zona sísmica más grandes dentro de Estados Unidos. Entonces, lo que han hecho después de ese sismo que realmente ha destrozado la ciudad, ¿no? De San Francisco, esas veces ya tenían como una idea de cómo tendrían que haber hecho, cómo cuantificar esto. Entonces, lo que han empezado primero es a determinar qué tanta aceleración hay. Y eso lo han hecho con acelerogramas, ¿no? Acelerogramas, con mediciones. O sea, son mediciones bien interesantes que miden cómo se mueve el suelo, ¿no? O sea, y hay diferente tipo de... Bueno, han habido tipo diferente de aparatos que han medido esta aceleración. Entonces, como pueden ver acá, por ejemplo, hay acelerogramas mecánicos. Y esta de la escala de Richter que se habla generalmente, esto solamente es referenciado a los sismos en California en 1935, ¿no? Entonces, esto no tiene nada que ver con los sismos de ahora, con la magnitud que estamos hablando ahora. O sea, si ustedes van a un noticiero o a o sea, pues a las noticias, etcétera, en periódico, de las redes sociales, van a ver que utilizan todavía la escala de Richter, lo cual es falso. En realidad es una escala de momento. Y porque la escala de Richter se ha dejado de usar en 1935. Ok, entonces ¿dónde está ese tipo de referencias? Aquí estaba un cachito viejito. Aquí estaba Surface Wave, Body Wave. No están mis cositos. Un segundito. Creo que no lo tengo. Sí, creo que es esto. Sí, esto es momento de magnitud. Fíjense que esta es como realmente hoy en día calculamos la magnitud, ¿no? Desde ya casi 70, 80 años. No más, pues. Casi, ya sí, casi 80 años. Entonces ahí podemos ver la clase de energía, cuánta energía libera un sismo en base a la magnitud que se está liberando. O sea, básicamente esta medida es de energía. Ustedes pueden ver en internet que la magnitud en general se mide en Hertz, que son unidades de energía. Entonces cuando hablamos de magnitudes, digamos de 6 o de 8, la energía es realmente muy diferente. ¿Okay? Fíjense en una escala de energía de 6 comparada a la de 8. Fíjense que la equivalencia son 1000 veces más. ¿Sí? De 6 a 7 es 100 veces más. De 7 a 8 son 100 veces más. Pero si vas de 6 a 8, obviamente son 100 por 10, digamos, ¿no? Que serían 1000 veces más que de 6 a 8 la clase de energía liberada por los sismos. Entonces es como que se tienen que entender que estas energías se cuantifican en base a... Perdón, estos sismos, estas magnitudes ahora se cuantifican en base a la energía liberada después de una falla. ¿Ok? Entonces por muchos años han tratado de ver cómo cuantificar esto, ¿no? Muchos años. Cómo han tratado de estimar pues lo que es el sismo, ¿no? Entonces aquí pueden ver que hay... Eso lo han hecho ya, pero ya hace unos 40 años atrás con las probabilísticas. Pero, a ver, quiero mostrarles algo antes. Ay, qué bacana, pensé que estaba aquí nomás. Ya. O sea, por muchos años han estado utilizando lo que sería este espectro en función de la magnitud que la clase de energía que se está liberando y las ondas que te están dando, ¿no ve? Pero pues había un problema.
que nosotros no, dependiendo, ¿cómo les digo? A ver, ¿dónde está esto? Ahí, creo que está más abajo. Sí, esto es, ¿no? Sí, me he adelantado. Dependiendo dónde estabas, digamos, podía suceder un sismo, pero después, ¿cómo analizar este sismo en el futuro? O cómo hacer una estructura segura, ¿no? En base a estos eventos que han pasado. Entonces, por muchos años han utilizado lo que es la parte determinística, que ustedes saben que la palabra misma determinística pues avanza, o sea, quiere decir que se analiza un sismo en base a una ocasión, digamos, a lo que ha pasado. Es como decir, hoy día ha habido una lluvia muy fuerte en Cochabamba, muy fuerte, muy fuerte. Y ha pasado, y pasa justo en estas fechas, digamos, hoy día 17 de marzo. El siguiente año pasa el 16, también, o el 17, igual de fuerte, digamos. Entonces, ¿qué nos dice la experiencia? Nos dice que al tercer año va a venir la misma cantidad de lluvia, ¿no? Pero no pasa. A la macana, ¿qué hacemos? Entonces, ¿cómo tomar decisiones en base a lo que está pasando? O sea, lo que se está pasando en no solamente los sismos, sino de cualquier cosa, básicamente. Entonces, si tú vas a agarrar el sismo máximo y vas a diseñar con eso, es probable que no estés haciendo un buen cálculo, porque si tú tienes una zona, a ver, para que me entiendan mejor, donde ha pasado aquí el sismo, ¿no? Y por aquí hay una falla, ¿no? Y este mismo sismo, aquí tienes otra ciudad que ha sentido esa onda sísmica, digamos, ¿no? Pero está más lejos. Entonces, ustedes podrían diseñar la estructura que está aquí igual a esta. ¿Ve? No se puede. Porque como esta está más cerca a la falla, pero los dos han sufrido tal vez una magnitud de 8 o de 7.5, digamos, en esa escala de momento. Entonces, ¿cómo hago esto? ¿No? ¿Cómo puedo diseñar acá? Es una buena pregunta. Entonces, si nos vamos a llevar por el determinista, claro, un análisis determinista, pues vamos a tener estructuras muy, muy, muy sobredimensionadas para lugares que no deberían tener ese tipo de sobredimensionamiento, pues porque simplemente el sismo nunca les va a pegar tan fuerte. ¿Ok? Entonces, lo que se ha hecho ya en los años 80 es un análisis que llaman análisis probabilísticos. ¿Ok? Ese análisis probabilístico te da cierta seguridad con respecto a estas incertidumbres que hay en los sismos. ¿Okay? Entonces, estas incertidumbres, pues, ¿qué son? ¿Dónde suceden los sismos? ¿Qué tan grandes son los sismos? Las intensidades de estos sismos en el lugar específico y cuándo podría ocurrir otro sismo, ¿no? Todas estas clases de preguntas, pues no te las podía resolver el de SHA, que es el análisis. Esto en inglés se llama Deterministic Seismic Hazard Analysis, ¿no? Que es análisis determinístico de peligro sísmico, digamos, ¿no? O amenaza sísmica. Entonces, esto lo cambias por un P y ese se vuelve PSHA, que es el análisis probabilístico. Entonces, este análisis probabilístico, pues, ataca estas incertidumbres para que ya no sobredimensionemos las estructuras. Nuevamente, esto de acá se ha hecho desde 1980. ¿Okay? Entonces, esto de análisis probabilístico, pues, les cuento, es un dolor de cabeza hacer esto. ¿Okay? Tiene muchas ecuaciones, es profundizar realmente mucho, mucho, mucho en lo que son estadísticas. Les digo, no es nada fácil. Esto ya es otro campo de la ingeniería, que es la ingeniería de sismología. Cosa que les decía, nosotros no hacemos esto ni en pregrado, y eso solamente se hace en posgrados especializados en sismología. Okay. Entonces, a partir de 1980, pues se ha ido estudiando y se ha ido mejorando las ecuaciones probabilísticas. Acuérdense que la materia incluso de probabilidades requieren datos, cientos de miles de datos para que algo
ustedes tengan la confiabilidad de que pase, ¿no? Entonces es algo que se tiene que tomar datos, sí o sí se tiene que tomar cientos de datos todos los días, todos los eventos sísmicos que puedan pasar. Es por eso que desde estas fechas, fíjense, incluso antes, 1970, claro, ese instituto que es el GSG de Estados Unidos y también otros en Europa y también en Asia, han puesto acelerogramas en todo el mundo, básicamente, incluyendo en Latinoamérica. Nosotros, como país, por ejemplo, no tenemos un centro investigativo de esto. ¿Qué es lo que ha hecho San Calixto? ¿No? Que es nuestro sistema, nuestro observatorio de eventos sísmicos, digamos, ¿no? Para hacer este cálculo probabilístico de los sismos, pues lo primero que he hecho, o sea, es algo, primero, es algo formidable lo que hace San Calixto, porque en realidad no es algo estatal, es una empresa prácticamente privada, ¿no? Lo cual es que debería ser esto, o sea, no debería ser en el sentido de que alguien debería, eso es para bienestar del país, digamos, debería ser algo que se tiene que invertir mucho dinero. Entonces, si no, si no tenemos, por ejemplo, ganancias, esto en si es lo privado, no te va a dar mucho, no te va a generar mucho, ¿no? Entonces, a nadie le va a gustar invertir en algo que no vas a generar dinero. Pero esto lo han hecho los, pues, de San Calixto, que son como les decía, ni siquiera es una empresa, es como una institución católica que pues ha empezado a investigar, ¿no? Y a investigar sin fines de lucro. Entonces algo muy valorable lo que hace esta institución por lo que es la investigación de sismos aquí en Bolivia. Porque ha agarrado todas estas investigaciones que ha hecho estas, digamos, claro, estas, tal vez este año, que han empezado a invertir mucho dinero en las investigaciones estadísticas. ¿Cómo se hace ese tipo de análisis? Pues poniendo acelerogramas, ¿no? Entonces, lo que ellos han hecho es poner aquí nuestros, a ver, estaciones, ¿no? Estaciones de acelerogramas, mira. Tenemos 20 estaciones, 16 sismómetros, 3 acelerómetros y un infrasonido. Tenemos muy pocos, la verdad, muy poquitos. Y mayormente está en La Paz, ¿no? Claro, porque la institución está claro, justo en la sede de gobierno. Entonces tenemos unos cuantos en Santa Cruz, unos cuantos en Beni, uno en Beni, uno en Pan. O sea, como pueden ver, es pero muy poquito datos que podemos obtener de acá. Y pues comparando, fíjense que aquí nos dan claro, nos puede dar en escala de aceleración, desplazamiento, velocidad. Pero, como digo, el trabajo es muy limitado, muy limitado. ¿Qué es lo que tiene, por ejemplo, aquí en nuestro vecino país? Que es el mapa sísmico que pasó el 2019. Claro, los peruanos, a diferencia de nosotros, sí sufren sismos bastante severos cada 2, 3 años. Entonces, ¿por qué? Porque ellos viven en una zona activa pero muy fuerte. Esto se ve acá. Digamos, aquí está un mapita aquí en el GBDC. A ver. Sí, pero pensé que tenía una zona más grande. Latinoamérica. Creo que no tengo acá. Creo que debería haber. Creo que aquí no hay fotos, pero. Bueno, sí, aquí hay una zona, ¿no? Entonces, la zona más peligrosa es la costera de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos justamente en la placa de Nazca. Viene acá los sismos de subducción, que les he explicado que producen tipos de ondas, etcétera, ¿no? Zona 4, zona 3, zona 2. Entonces, es como que interesante. O sea, toda esta zona sí es peligrosa, por eso le llamo zona 4. Zona 3, intermedia, zona 2, selva, amazona. Y zona 1, bueno, eso ya es sierra, ¿no? Eso es como claro, prácticamente selva. Tenemos muy poca aceleración. Porque tampoco no hay mucha falla. Entonces, mayormente estas zonas son muy peligrosas.
también las de Chile, y eso podemos verlo acá. A ver, placa de Nazca. Entonces ahí pueden ver que estamos acá, ¿no? Nuestra placa sudamericana. Mapita más grande. Ay, que no me deja ver esta cosa. Ya. Entonces, fíjense, toda esta zona, así, es una placa, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Siempre sismos, siempre van pasando sismos, porque esta zona trata de meterse bajo la placa sudamericana. Y es lo que estaba explicándoles aquí, más antecitos en este gráfico, ¿no? De sismos. ¿Dónde está? Ay, ¿dónde está pues? Estaba más arriba, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, no, aquí estaba el mismo gráfico, pero... También. Ah, aquí, ¿no? Parecido a esto. Entonces, fíjense, aquí hay una placa que está tratando de meter a la zona continental. Generalmente este tipo de fricción pues produce lo que son los volcanes, las erupciones, las fallas y la presión más que todo que va a venir en el sentido, ¿no? Es lo que también produce las montañas. En millones de años, ¿sí? Entonces, nosotros... ¿Dónde estaba? Acá, ¿no? Ahí, ¿dónde estoy? GBDC. Nosotros estamos por acá, ¿ya? En estas zonas donde no nos afecta tanto el sismo. ¿Ok? La parte de subducción, porque el sismo o sea, si ustedes lo ven en corte, el sismo va en el sentido. Va bajando, va bajando. Solamente nos quedan, digamos, a causa de la parte de subducción, los sismos son muy profundos, lo cual se va disipando y no nos llega mucho la energía del sismo. Pero en esta zona, que es de acá de Cochabamba, también de Santa Cruz y también de Sucre, miren, aquí tenemos los sismos, que se llaman los sismos superficiales, o le llaman también sismos corticales, donde pues van a suceder los sismos donde a través de que obviamente o sea, la presión que va a producir esta placa, te produce nuevas fallas por acá, ¿no? Por toda esta zona. Estamos entrando a una zona de montañas, a una zona de valle, y la zona de valle a la zona ¿cómo llaman? De selva, ¿no? Entonces, fíjense, estos son los sismos intermedios que tienen una profundidad de 100 a 350 kilómetros. Pero, a ver, otra cosa que me estoy viendo acá, que estos sismos sí son peligrosos porque son hechos por fallas geológicas, que esas fallas geológicas se deben también al movimiento del sismo que viene digamos, del mar, de la parte de subducción. Estos son los sismos de subducción, fíjense que son muy profundos, tienen de 500 a 700 kilómetros, nada que ver. Entonces, y los sismos lejanos, pues que sí son bastante fuertes, pero no nos llegan tan fuerte a las capitales. Entonces, es algo que se ha investigado, si se saca listo. Y en base a las fallas, a los datos, a unos cuantos datos que tenemos, y también a los datos que he hecho desde 1970, ¿no? Esta institución, pues lo que he hecho aquí, ¿no? ¿Y dónde está? Aquí en sesiones. Lo que ha hecho San Calisto es sacar un mapa probabilístico, ¿no? Un mapa probabilístico de amenaza, que les había dicho que está atacando todas las incertidumbres que acabo de explicarles, ¿no? Entonces, ese mapa de aceleraciones, en realidad, se quiere decir que es a ver, vamos a volver a la norma. De acá. Fíjense. Justamente le llamamos el PCH-BO, digamos, ¿no? Que es el análisis probabilístico de amenaza para Bolivia. Entonces, se basa en muchos estudios que se han hecho no solamente con los pocos instrumentos que tenemos, sino también con las investigaciones y acelerogramas que han obtenido de las investigaciones de
de estas grandes investigadores dentro de Estados Unidos, también fuera en Europa, ¿no? En Europa, eso es como una organización mundial, por así decirlo. Entonces, pero los que han iniciado todo ha sido el CGS de Estados Unidos. Entonces, ellos nos han dado bastantes herramientas a casi toda Latinoamérica y también a partir de ahí se han hecho más estudios más profundos para pues darnos este mapa de amenaza. Este mapa de amenaza, ¿sí? Lo ha hecho con un estudio bastante bueno. Se ha limitado, les digo, limitado también, porque tenemos muy poca instrumentación para poder saber exactamente la aceleración que hay acá, ¿no? Ahí pueden buscar en internet, en YouTube, el que las disertaciones, digamos, de que el ingeniero siempre le da palo, ¿no? Del ingeniero Grandi, que la ha propuesto eso ya desde 2005 aproximadamente, que habla de la amenaza, lo cual sí, lo hace ver urgente y todo, pero es que como hay tan pocos datos y tan poca evidencia de sismos grandes, muchos ingenieros no lo toman en serio. Y es de verdad, les digo. Muchos en el oficio, ya en la ingeniería, esto de los sismos no lo ven serio, porque nunca hasta ahorita ha habido una estructura que se ha caído de hormigón o de acero, o sea, acero estructural, por un sismo. Entonces, estas aceleraciones que ustedes van a ver acá son grandes, no son nada pequeñas. Son muy, pero muy grandes. Tan grandes, les digo, que si nos tocara experimentar esta amenaza que estamos viendo ahorita, el 90% de las estructuras en Cochabamba, chao, no estoy exagerando. Es muy, muy, muy grande, les digo. Para que vayan entendiendo la idea, ¿ok? Este porcentaje que ustedes ven, ¿sí? Que es la zona, así decirlo, más peligrosa que tenemos en Bolivia, justamente se basa en eso. Estamos entrando aquí de la cordillera a lo que le llaman un anillo de fuego. Le he hecho llamar así el GBDC, no, el San Calixto, el observatorio de San Calixto. Ahí un segundito, se me está cayendo esto. Sí. Entonces, este porcentaje que ustedes ven es el porcentaje de gravedad. Ya les había hablado de ese porcentaje de gravedad. Que es donde tenemos todo un edificio, ¿no ve? Digamos que con una combinación de carga muerta, 0,25 de carga viva. Eso es todo el peso que va a tener, digamos, cada piso. Ahora, imagínense, esto se concentra en la masa. Aquí, ¿no? Digamos, como una masa concentrada en lo que les he explicado la anterior semana también ¿cómo se llama? Del modelo de un grado de libertad, ¿no? Entonces, esta masa concentrada, ¿sí? Imagínense trabajar con tanto peso, ¿sí? Acá, bueno, aquí concentrada en un solo punto. Ahora, este porcentaje de gravedad, lo que está diciendo, es el 18% de esto, se va a ir acá. Digamos acá, 18%. De toda esta fuerza, la fuerza es igual a la masa por la gravedad, ¿no? El 18% de toda esta masa se va a ir aquí como lateral. Aquí estamos trabajando en Cochabamba al 22%. Se imagínense tener toda esta masa, toda esa fuerza como carga lateral. Es harto, chicos. ¿Sí? Y casi ninguna estructura nosotros prácticamente que diseñamos a cargas laterales podría aguantar ni siquiera un 15 o un 10%. 22% para una estructura a gravedad es harto, hartísimo, les digo. Y esto ya incluso es para suelos rocosos. El suelo que tenemos en Cochabamba, esto lo amplifica hasta 60%, les cuento. O sea, 60% de gravedad acá. Por eso les decía, el 90% de las estructuras entre 5 a 15 pisos, chao, se van a ir abajo. Si nos toca según esta curva, digamos, ¿no?
Entonces, no se asusten, digo, no es algo que es posible que pase. Es que no hay evidencia todavía. Y es la macana, es que como no hay evidencia, nadie te cree. Pero lo que se analiza son fallas. Yo decía, se analiza fallas, se analiza movimientos, y en base a esas estadísticas, más o menos se hace estas curvas de análisis probabilístico de amenaza en varios años. Eso les voy a explicar, yo creo, el día de mañana. El que, como ya he hablado mucho, no quiero cansarlos. Quiero hablar también un poco de proyecto. Pero quiero que me entiendan esto de la amenaza, ¿no? Que la amenaza se mide en estos aspectos que les estaba comentando. Estamos determinando cuándo han ocurrido, qué tan fuertes han sido, la intensidad de qué tipo de sitio está ocurriendo y cuándo volverán a ocurrir. Entonces, en base a todos estos análisis probabilístico, que no es nada fácil, les digo, es súper complicado hacer esto, se puede determinar cuándo, qué tan fuerte y qué tan intenso probablemente puede ser en un periodo de retorno de tantos años. Entonces, eso se basa con muchos estudios de estadísticos, en base a muchos datos, se pueden obtener estas curvas de amenaza. ¿Okay? Es lo que le llaman el mapa probabilístico de amenaza. Y es lo que se utiliza en todo el mundo. ¿Okay? Todos utilizamos los mapas probabilísticos de amenaza, incluyendo la normativa peruana y sobre todo, obviamente, el ACC. ¿No? Todos utilizan ya la estadística para poder desarrollar sus aceleraciones o el nivel de amenaza que va a tener tu estructura. Y nuevamente el nivel de amenaza se mide pues en qué zona estás, ¿no? Qué tipo de suelo tienes y cómo, bueno, en realidad es nomás tipo de suelo y la zona donde estás, nada más. Entonces en base a estos estudios pues uno determina, miren, para zona 4 de entrada te está metiendo 0.45 de G. Para Cochabamba lo máximo que teníamos era 0.22, ¿no? Aquí 0.25. Para zona 2 inclusive. Zona 3, 0.35 de G. Zona 1, que es la selva, 0.10. Entonces no, nadie se salva, prácticamente. Nadie se salva. Todos tenemos aceleraciones mínimas que se han ido obteniendo a la base de muchos años. Y pues obviamente como han sucedido tantas cosas aquí en Perú, en Chile, pues aquí, fíjense, esta es su página de internet, donde fíjense, donde si ven los rojitos, aquí estamos a ver un poco más cerquita. Es que se puede hacer más zoom. Bueno, si ahí dice sismo, los rojitos son superficiales en escala de 6, 7, 8. El tamaño, ¿no? Es hartísimo. Estos son intermedios, las profundidades intermedias y profundidades profundas, o sea, sismos profundos. Como pueden ver, en esta zona, en la parte de costa, donde hay más sismos. Entonces hay que ver cómo han obtenido esos datos. Pues no, pues han invertido millones de millones en información acelerométrica. En Perú tienen 169 equipos de acelerómetros. En Bolivia tenemos 2, creo, ¿no? ¿No tenemos? 3, casi. ¿No? Y estos están pues desplazados así. En todo Perú, ¿no? Y estos van registrando todo el tiempo están registrando los sismos. Hasta ahorita que estoy hablando, siguen registrando. Y ustedes pueden ir a la página de esto y pueden sacar estas aceleraciones directamente a su computadora. O sea, la información aquí, digamos que ha pasado esto el 16, esto ha pasado ayer, los 2 de la mañana. Ha habido un rango de 4.6 de magnitud. Entonces podemos ver ubicación del mapa, ¿no? Eso ha pasado aquí en Arequipa. Y podemos ver reporte sísmico, ¿no? Reporte sísmico
qué ha pasado, la latitud, longitud, la profundidad, etcétera. Toda esa información nos da automáticamente. Y no solo eso, sino nos puede dar los datos de acelerograma. Entonces aquí esos datos están en TXT, ya los he bajado, que son estos acá. Entonces acá, fíjense que en la fecha, nos dan la fecha, la hora, los datos geodésicos, la profundidad del sismo, la magnitud, la distancia epicentral, o sea, de dónde ha pasado exactamente el sismo. A ver, la distancia epicentral sería, desde aquí, si estamos analizando acá, y acá ha pasado, esto sería la distancia epicentral. Este de acá es la distancia al epicentro. Epicentral es este de acá, o sea, dónde ha pasado la fuente. Está acá. ¿Ok? Entonces, nos dice que ha tomado 16.000 muestras, 100 muestras cada segundo, tanto en la parte vertical, en la dirección norte y en la dirección este. Estas son aceleraciones, 100 muestras cada segundo. Esto también podemos ponerle tabs, tranquilamente. Entonces yo les voy a enseñar a cómo poner esto en el tabs también, porque es parte de su proyecto. Entonces es como que tienen que introducir un acelerograma para ver, digamos que este sismo, ¿qué hubiera pasado si hubiera estado en la estructura con este sismo? ¿Se ubican? Entonces, para eso nos sirve un tiempo historia, para ver un sismo determinado, dándole condiciones a una estructura. No sé si hay preguntas. ¿Está todo claro? Nada, han entendido todo. Hasta yo tengo un poco de dudas, pero pregunten lo que quieran, en serio, de verdad. No sé si están entendiendo todo. Bien, entonces, ¿para qué les he hablado tanto de espectro de respuesta? También esto de las factor sísmico, etcétera. Estoy como que ya dándoles hincapié de que vamos a utilizar normativas, que vamos a utilizar la parte lineal, la parte no lineal, también vamos a utilizar registros verdaderos sísmicos para analizar la estructura, ¿sí? Para analizar tal vez cuánto va a ser la cortante a la profundidad de una estructura, ¿ok? Entonces, para eso necesitábamos el modelo de un grado de libertad. Eso ya les he explicado en la anterior clase. ¿Cuáles son las ventajas de usar todo este modelo? De concentrar la masa, ¿no? Y concentrar la rigidez. Así lo analiza el ETAPS, por si acaso, ¿no? Y en función a la combinación modal, ¿sí? Es lo que analizamos, perdón, a la combinación de fuente de masa, es lo que nos da la masa total de cada piso. ¿Ok? Porque nosotros vamos a darle una carga viva, una carga muerta a cada piso, ¿no? De lo que va a hacer el programa en base a esto, porque en realidad eso no es casualidad. Esto generalmente está en el artículo 26 de la norma peruana y también en artículos del GBDS nos dice cuál es la combinación de la fuente de masa dependiendo su categoría de edificio. Y pues es eso, ¿no? Es eso. Entonces lo que vamos a hacer es darnos una estructura cualquiera, hacer ya la geometría, la que ustedes ya saben hacer en ETAPS, plantear claro, las columnas, vigas, predimensionarla, y después vamos a poner la carga sísmica y vamos a empezar a utilizar toda la parte de las normativas, los pasos a paso del análisis modal y del análisis dinámico de la estructura, también del estático. Entonces ya vamos a poder analizar cómo se comporta la estructura. Entonces, en base al periodo natural de vibrar, ¿no? Sí, digamos este modo 1, ¿no? Donde tenemos aproximadamente, ya les he explicado que el periodo natural de vibrar de la estructura, digamos, se basa en función a la rigidez. Mientras más rígido es, generalmente, fíjense que esto va reduciendo. Y aquí tengo muros estructurales, ¿no? Aquí también, comparado. Cada vez que yo rigidizo más la estructura, el periodo va reduciendo. ¿Ok?
Estos son como los de corte. A veces hay que hacer eso, porque el desplazamiento que nos va a dar va a ser muy grande, así que hay que rigidizar. Pero generalmente eso no se va a aplicar a lo que son los sismos, porque en realidad cuando tienen ya arriba de 80, 90 metros de altura, el sismo ya es muy poquito. Ahorita vamos a ver cómo. Ok, entonces vamos a tener que utilizar las combinaciones también. Ok, las combinaciones de carga no lo vamos a utilizar todos. Yo solamente les voy a enseñar este acá, que sería el sismo. Ah, no, esto era para el ACC. Esto del ACC no lo vamos a utilizar. Solamente vamos a utilizar el del NB. ¿Ok? Que nos dice que es de 1.2 de la carga muerta más el sismo. Esto va a ser nuestra combinación de diseño. No utilizar nada más. Y bueno, entonces este análisis ya para ya no explicarles más teoría, ¿ya? Porque voy a ir paso a paso. O sea, cada vez que les aplique teoría, ahora, a partir de ahora, vamos a utilizar normativas, vamos a utilizar el ETABS también. ¿Ok? Entonces, esto se los va a subir. Esto de la guía. Ay, aquí no lo actualizó. Desde hace 12 meses que no lo había visto esto. Ya. El 2020 y del 30 2018. Ok, tengo las dos que están acá. Ok, entonces nosotros podemos elegir la zona, ¿sí? Y ahí te va a dar la aceleración. Las condiciones geotécnicas, pues esto va a depender mucho del suelo, ¿no? Y esto sí depende mucho de dónde van a construir. Ya les he mostrado no es esto, ¿no? Es importante que se entienda que no es bueno hacer esto. Este ejemplo está mal, porque estamos haciendo un periodo largo, una estructura, para trabajarlo en un suelo que es igual blando. El blando va a tener un periodo alto. Entonces, si casi como que se iguala el periodo, mira, el periodo del suelo comparado al periodo de la estructura, va a haber, ¿qué les he dicho que iba a haber? ¿Qué dijo su compañero también que iba a haber? ¿Quién se acuerda de la palabra? Resonancia. ¿No ve? Exacto, la resonancia hace que se amplifique estas ondas. Y esto, chicos, es lo que menos quieren. Jamás de los jamases queremos que la estructura tenga casi el mismo periodo natural del suelo. Es por eso que fundamos la estructura en edificios altos en lo que se pueda en suelos relativamente duros. ¿Ok? Y lo mismo para casas pequeñas. Si te conviene trabajar con suelos blandos, porque como esto tiene un periodo tan pequeñito, y aquí tiene el suelo con un periodo tan grande, entonces nunca se van a mezclar, nunca va a haber aceleraciones grandes aquí. Entonces es importante que, a ver, otra cosa que les voy a decir, por ejemplo, en la zona sur, Cochabamba, tenemos un periodo aproximadamente del suelo de 0,8 a 1,5 aproximadamente, que coincide básicamente con todos los pisos de 7 a 15 pisos aproximadamente. Entonces, que haya un sismo en la parte de la zona sur con esa cantidad de pisos o en el centro y parcialmente en la zona norte, entonces va a aumentar muchísimo más la aceleración de lo que debería ser. Y eso se ve acá, miren, vamos a hacer la prueba. Aquí, miren. Esto, ya las ecuaciones están hechas como para que te penalice de alguna forma el hecho de trabajar con suelos blandos o suelos rocosos. Miren, estoy trabajando la zona más fuerte, digamos. Estoy trabajando aquí en Perú, digamos, cerca de Lima, ¿no? Digamos acá o en la zona de costa. Voy a irme a la zona 4, donde la aceleración es de 0,45. Pero esta aceleración
nuevamente está basado en suelo, suelo rocoso o duro, ¿ya? Suelo rocoso, o sea, se ha considerado esta aceleración en este tipo de suelos. Y si tú cambias aquí otro tipo de suelo, digamos un suelo blando, esto se amplifica. Van a fijarse. Ahorita está con 0.45, zona 4, suelo rocoso. Entonces fíjense acá, yo voy a trabajar con rocadura, bueno, no tanto, solo rígido, digamos. Y debería ser casi lo mismo, 0.45 la aceleración máxima que va a tener mi espectro. Mi perfil de suelo, así está, suelo 1. Y el periodo natural de la estructura, esto no nos sirve mucho, esto es más que todo para, digamos, qué tal si yo tengo una estructura, a ver, déjenme pensar esto. Estamos trabajando zona 1, suelo, también digamos de 2 segundos. Sí, estaría bien esto, ¿no? No, 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 no. No, 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 a ver, un cachito, cachito, cachito. ¿Qué está afectando más? 0.4, a ver, vamos a ver. Falta de amplificación. Sí. Es terriblemente más grande. Miren, esa es la aceleración que está viniendo para este tipo de periodo. Este es 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 de factor de amplificación. O sea, quiero que me entiendan esto, pero es que pensé que lo había hecho más claro aquí. Sí, es lo mismo acá, pero denme un ratito. Esto vamos a ponerlo solo B. No, esto está bien, C nomás. Después, esto de acá, creo que esto no varía nada, está bien. Suelo rígido, zona 4. Sí, ya está. Entonces, este es nuestro espectro de respuesta para la zona a diferentes periodos naturales de vibrar. ¿Ok? Entonces, fíjense que coincidimos básicamente a 0.45 acá, más o menos, a un periodo de 2.3 más o menos. ¿Ok? Esa es la aceleración en gravedad, por si acaso. O sea, el porcentaje de gravedad. Fíjense que lo que pasa con elementos más chiquitos, bien chiquitos, que tienen periodos muy pequeños, entonces lo que va a hacer es que la aceleración va a ser más y más grande. Casi 2.5, imagínense. O sea, 2.5 de G. Eso es hasta inimaginable, ¿no? Todo el peso de la estructura por 2.5 lateralmente, pero para un periodo pequeño. Entonces, si se dan cuenta, nos conviene trabajar siempre con estructuras de, o sea, suelos blandos, o digo, suelos duros para periodos grandes, porque si vamos a tener un edificio de 30 pisos, 25 pisos, esto va a ir más o menos por 2 segundos, digamos, de periodo de la estructura. Y si pueden fijarse, aquí la estructura está acá, ¿no? La estructura es de 2. Entonces, la aceleración es de 0.5, ¿no? Para que ustedes vean aproximadamente. Si la estructura es de más de 30, 40 pisos, fíjense, la aceleración va reduciendo, 0.4. Es un rascacielos de 40, 50 pisos. ¿Sí? Dice que va a ir más y más y más reduciendo. Ah, perdón, este es el rojito que queríamos mostrarles, no el otro. El rojito es la estructura. ¿Ok? Fíjense que va reduciendo más y más la aceleración. Entonces, si tenemos un periodo de una casita, digamos, de 0.1, fíjense, la aceleración es 2.5. Entonces, esto es bien importante entenderlo. ¿Qué pasa si estoy en la zona más crítica en Perú y ahora estoy trabajando con un suelo duro, roca, digamos? Fíjense lo que pasa. Aquí ya no varía nada, pero hace rato hemos dicho 3 segundos, ¿no? Fíjense que hay mucho menos aceleración en roca para edificios altos. Aquí 0.25.
con solo... A ver, ¿cuánto era el otro? Con solo 0.25, aquí era con 0.40. De 0.25 a 0.40 nos hemos ido, ¿no? Fíjense lo que pasa con intermedios. Va a aumentar la aceleración. Porque el periodo del suelo ya está casi como que coincidiendo con de la estructura. Entonces, eso es súper peligroso porque va aumentando más y más la aceleración. Y eso es lo que está mostrando el espectro de respuesta. ¿Qué pasa si trabajamos con un suelo blando? Miren, de lo que era roca 0.25 amplificado 7 veces más la aceleración trabajando en otro tipo de suelo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto del suelo que no coincida con la estructura se, se ve aquí plasmado. ¿Ok? Por eso es que les pido que si van a construir edificios altos, traten de decir, bueno, primero que vamos a trabajar con zonas no tan altas en realidad. Cochabamba está por 0.2, digamos, que se parece a lo que es la zona 2 de aquí. 0.25 aproximadamente. A un periodo, a ustedes va a salir entre 2 y aproximadamente segundo. 1.5 a 2. Aquí suelos blandos y suelos rígidos, ¿no? Ya. Fíjense, estamos a 0.5 para la estructura de su aceleración. Entonces, ya como que ya tienen idea de más o menos dónde va a ir este análisis del análisis espectral. Que dependiendo su suelo, ¿sí? Dependiendo también su periodo natural de vibrar de la estructura, te va a dar una aceleración ya determinada. Y eso se va a ver clarito, clarito en el ETAPS. Eso ya se ve en el ETAPS. Pero antes, como decirlo, no estamos yendo directamente al ETAPS sin analizarlo, obviamente. Entonces, lo que vamos a hacer, yo creo que el día de mañana, ya, es les voy a mostrar cómo deberían. Lo que queda del tiempo, podemos hacer algo de la geometría, que es lo que ya deberían estar haciendo, porque como ya están entregando planos, entonces lo que pueden estar haciendo es lo que ya saben ustedes, me diría, que es modelación. Entonces tienen que predimensionar sus columnas, todo. ¿Ya? En base tal vez a ¿no? En base, digamos, a un cubo de servicio, a número de pisos, ¿no? 24, 25, lo que le salga más o menos, para determinar cuánto por cuánto más o menos va a ser sus columnas. Y eso les digo, por lo menos trabajen con un FC de 280 mínimo, ¿ok? Para que no les haga muy grandes. También trabajen con algo como... Van a trabajar entre 20 y 30 pisos aproximadamente. La carga viva, carga muerta, trabajen en función de la ACC y en sus proyectos pasados de la carga muerta. Y esto de predimensionamiento, pues ustedes vean cómo lo van a hacer. Yo personalmente, yo les he pasado anteriormente esto, pero la macana es que todos han hecho lo mismo y era como que el ingeniero les ha puesto nota porque pareciera copia. Entonces, este semestre no les va a poder pasar el predimensionamiento de esto, pero ustedes vean cómo pueden predimensionar las columnas y las vigas. Las vigas es fácil, ¿no? Es L sobre 12, etcétera. Y las losas, lo que son las escaleras, todo sería relativamente fácil modelarlo, ¿no? O sea, predimensionarlo. Y en lo que respecto a la modelación, entonces yo creo que mañana podemos empezar ya con un predimensionado que yo me voy a plantear, ¿sí? Y al finalizar el modelado, pues ya vamos a analizar todo lo que acabamos de hablar, ¿sí? Cómo vamos a copiar este espectro, que este espectro se copia por si acaso aquí, este espectro de acá se copia acá, ¿no? En lo que es a ver, voy a poner cualquier cosa. Aquí en Define. Y en funciones, y es espectro acá. Entonces, esto de acá, y ya lo saco del GBDS para este tipo de estructura. Este es el espectro que va a ir trabajando el programa. Y en función del análisis modal, lo va a combinar, va a sacar el periodo natural de tu estructura y va a empezar a sacar aceleraciones con la combinación modal que va a calcular. Y te va a dar después una cortante basal
que tienes que repartir a las columnas y después, o sea, se va a repartir automáticamente y ahí tú verificas, digamos, ¿no? Si cumple o no cumple. Se trata esto del análisis modal. Eso lo vamos a ver, yo creo que el día de mañana y a partir de mañana, ya utilizando las normativas, tanto la peruana como la boliviana, que es un análisis estático, que es un análisis dinámico, cuál es la diferencia. Y con eso acabaríamos la parte sísmica, por lo menos la parte peruana, ¿no? La parte boliviana es casi lo mismo. Les digo, pero es que como es tan facilito, me gusta hacer la peruana porque lo simplifican ellos bien bonito. Y aparte, como ven, tiene bastante registro, no registro, sino como que sustentación de su formación acá, ¿ok? Y lo que tenemos nosotros en el GBDS, lastimosamente, como les decía, esto es curva probabilística, todo está bastante cuestionado en nuestra ingeniería, en la ingeniería más que todo en nuestro país. Esto les voy a explicar mañana, que es la curva de amenaza sísmica en función de qué es un periodo de retorno, probabilidad de excelencia. Es facilito de entender. Lo primero que les voy a explicar esto para que agarremos las aceleraciones de cada departamento, ¿no? Y digamos en este caso de Cochabamba, porque se toma el 22%. Y con eso ya entraríamos a lo que es la planilla y después a la modelación. Ya con eso acabaríamos la parte, yo creo que hasta el siguiente viernes ya vamos a acabar lo que es el proyecto 1. No sé si usted tiene alguna pregunta. Una consulta. Sí, sí. Alguien que normalmente en defensas no le gusta que toquemos la norma boliviana, directamente a veces te vota. Por lo que nos explica, demostramos y nos vota. Más le gusta que carguemos desde el programa directamente con la peruana, con la zona región 2, directamente, ya que estoy repitiendo un poco más y he visto siempre los ha votado los que les pregunta y les responden de esa forma, de que tenemos esta planilla que nos ha pasado la AUX y que tenemos tal cosa y le explicamos y os vota. Mientras si le explicamos por la norma peruana, el INGE dice bien cara y directamente te pone algo más decente, ¿no? Eso he visto INGE. AUXI, no sé si valga el comentario. Claro, claro. Yo he hablado ya con el INGE y es bueno que ustedes hagan los dos. ¿Por qué? Porque para que uno tengan más o menos noción de qué tan mal, realmente qué tan mal está hecho esta normativa. ¿Ok? Porque les va a salir aceleraciones que no son reales. Digo, para nada. No son nada reales. Y lo vamos a comparar con la norma peruana. Y yo he hablado con el ingeniero en respecto, digamos, bueno, estábamos haciendo pues con una amiga esto de la curva probabilística de amenaza en que es lo que es el UHS, que es una curva de amenaza, ¿ok? Que les voy a hablar un poquito de eso mañana, porque en base a esa curva de amenaza se hace este mapa probabilístico, ¿ok? Lo que no ha hecho el GBDC con la ayuda de Grandi es que pues no considera, o sea, no está bien representadas las aceleraciones, ¿ok? De cada departamento. Entonces, sí, hay muchas falencias. Yo les digo, no es tanto culpa de Grandi, no es tanto culpa de, de San Calixto, es que no hay información, chicos, no hay. Y claro, es fácil a veces darle palo a una normativa, ¿no? Es bien fácil, porque uno no lo hace. Pero cuando se ponen a pensar el por qué lo hacen, o sea, por qué han invertido tanta plata estos peruanos en hacer semejantes cosas, ¿no? Increíbles. Y también los chilenos es otro nivel también, realmente es otro nivel. Está un poquito más que los peruanos, pero porque ya se basan en otro tipo de análisis probabilístico, que les voy a explicar también mañana, que se acerca mucho más a lo que es el ACC. El ACC ya tiene otro tipo de análisis estadístico, pues que le llaman curva de estadística. Ya no se habla con las excedencias, ¿no? Ya no se habla, ya ni siquiera meten el suelo aquí, amplificaciones de suelo. Ellos ya tienen
claro, los explicar con calma. Una, una aceleración en base a un periodo para poder crear este espectro. Esa curva de aceleraciones está en base a una amenaza con la probabilidad de excedencia de fallar la estructura. Entonces, esto ya se ha mejorado desde el 2010, del ACC 2010. El 716 utiliza lo mismo. Y el 722 sigue mejorando esto. La norma chilena ya se está acercando más a esto. Los peruanos, digamos, están trabajando todavía con lo que es el 705. Los mexicanos también están trabajando con, se parece a lo que es el ACC. Entonces, como les digo, cada vez que pasa un tiempo, todo va mejorando. Y el ingeniero reniega de eso porque a pesar de que el ingeniero está su nombre en el GBDC, no le gusta esto porque realmente está muy fuera de la realidad. ¿Está bien? Esta vez por eso le tiene un poco de rechazo, digamos, al GBDC. Es importante que ustedes conozcan, es importante que ustedes sepan qué tiene el GBDC y cuáles son sus falencias, y por eso hacemos los dos modelaciones. Al momento que ustedes van a defender, pues háganlo con la peruana. ¿Ok? Entonces, pero igual, le voy a preguntar al ingeniero si pueden defender con la peruana o la boliviana, no importa, pero con base a lo que me está diciendo su compañero, pues mejor se le presenta la peruana. ¿Ok? Sería la región 2, no la 3. Entonces, chicos, no sé si tienen otra pregunta. Acerca del predimensionamiento auxilio, Sí. también he visto que maneja los coeficientes de minoración de la norma peruana, ¿verdad? De columnas centrales, esquineras y laterales. Ay, no. 0,20, 0,25 y 0,30, ¿verdad? No, yo me inventé esto. Es Eso, que, la norma peruana está con las mismas coeficientes. sí, oye, ¿sabes qué? Esto de acá, La sí, E sí. tantos, me parece. Yo lo que hice, te cuento, es que esto lo he ido reduciendo porque cada vez que, por ejemplo, esto van a ver en el APBN también del boliviano, que está 0,4, 0,30 y algo, y aquí está 0,20 y algo. Si yo lo he ido reduciendo, y mira, qué casualidad que es justo de la peruana, porque, porque te da columnas muy pequeñitas. Entonces, al reducir esto aquí en esta columna central, pues te da un área relativamente más real, por así decirlo. Pero igual, a pesar que esto es lo que yo necesito, pero lo que yo he propuesto, y es el doble casi. Inclusive reduciendo esto más, digamos 0,25, 0,20, 0,15, incluso aquí reduzca más, sigo aplicando 40 por 40 para 24 pisos, pero igual no te va a cumplir esto. Les digo, no te va a cumplir. Pero es como que lo mínimo, les digo, para las columnas trabajan con 50 por 50, mínimo. Y experiencia arriba de 23 pisos, exactamente. Si es un poquito menor, a 20, 21 pisos, trabajen ya con 40 por 40 mínimo. Pero con un FC mínimo de 280. Les sugiero que incluso trabajen con de 300 o de 320 para que sea más fácil para ustedes. Cuidado que trabajen con 210 y se van a complicar ustedes solos. Es muy buena observación, pero. Eh, en la norma peruana también especifica que la carga para centrales es 1500, laterales 1250 y para las esquinas 1000. Y usted maneja lo que es la carga de servicio con carga viva más la muerta, ¿verdad? Y toma para esquinas centrales y laterales la misma, ¿verdad? Sí. Y la norma peruana toma diferentes. Eso también no sé si podría valer el comentario. Está ahí también en la norma para que salga un resultado más real en predimensionamiento. Como usted decía, que 40 por 40 no puede ser. Ajá. Sale un poco más real con esa norma. Sí, porque miren, esto es lo que ustedes están viendo, se saca de internet, facilito. Esto lo saca de internet y incluso le sirve harto para pisos de, digamos, de 1 a 10 pisos, ¿ya? Le sirve este predimensionamiento. Pero ya que me estoy fijando que es grande, esto no le sirve. Entonces, lo que dice su compañero tiene razón. O sea, yo la verdad ni siquiera había visto esta parte de predimensionamiento en otras normativas. Pero o sea, mientras iba haciendo proyectos, era como que acomodar estos coeficientes para que más o menos se acerquen a algo que va a cumplir.
Entonces, sería mejor adoptar eso o inclusive en el ACC hay una forma de presionamiento que no nos enseñan. Para nada, les digo. Les voy a mostrar, ojalá que tenga, creo que tengo un documento de creo que es de la UPB, donde este docente les enseñaba cómo premencionar según el ACC. Y sí, es no más largo, pero sí les hago algo mejor que esto. Sí, les hago mucho mejor. Y la verdad no lo hice, pero es que como les decía, esas cosas uno tiene que investigar por sí solo. Y uno se da cuenta si va a cumplir, no va a cumplir, si es mejor, lo mejor. Pero eso ya con la experiencia, ¿no ve? Como que ustedes están empezando recién, ustedes tienen que ver cuál es lo que más les conviene. Y lo que me parece interesante de su compañero es que se ha dado esa tarea, ¿no? Y eso habla mucho de ustedes, ¿no? Que si quieren mejorar algo, que sea algo mejor, entonces investiguen y sean... porque se dan cuenta que el ingeniero no les da nada, nada, absolutamente nada. Todo lo que yo les estoy explicando no me lo da para nada el ingeniero. Es netamente mío para ustedes. Y si ustedes pueden mejorar lo que yo les estoy dando, qué bien, los voy a felicitar. Y es algo que me alegra mucho que ustedes eh, sigan, sigan mejorando el material que se les proporciona. No se conformen, digamos, no es lo mejor que va a haber, que les voy a dar. Sigan investigando, sigan mejorando. Y eso sería mi recomendación para ustedes. ¿Ok? Y con respecto a lo que es ¿qué más me falta hablar? Las losas postensadas lo vamos a ver en clases. ¿Ok? Y también el viento dinámico. En una sola clase les voy a explicar eso. Realmente no a veces muy complicado. Una última pregunta, Ausi. Sí, dime, Luis. El anterior semestre a mí me preguntó acerca de una viga, ¿cómo puedes postensar una viga? Me dijo, así literal. Y luego le dije, así estaba dudando y me cambió de pregunta, mejor enséñame cómo cargar ascensores. Me ha dicho, hay dos formas. Y Ujú. entonces, si es que vuelve a preguntarme, quisiera tener alguna idea de eso también. ¿Has utilizado lo que les enseño siempre? ¿Eso de acá? Tap, No, digamos, el Drawable Stacks. ese es ya hay que sacar. Ah, sí, esa es una forma, ¿verdad? Directamente ya está Y diseñado el otro acá, ¿no? Manualmente. con muros de corte. Sí, de las dos Eso lo pude, formas. pero de la viga no puedes responder en caso de que pregunte nuevamente Ajá. cómo puedes o postensar o pretensar, no me acuerdo muy bien, cómo pones eso en una viga. Claro, Me claro, dijo claro. que le muestre eso. Yo estaba ahí como nunca me pregunté eso, ¿no? Y, y deberían saber, ¿no? Eso se hace con strips, con esa cosa de acá. También draw tendons. ¿Dónde está? Puede ser con esto. Puede ser con esto o directamente dibujar los tendones dentro de la viga, como elementos finitos en los puntos. Pero eso lo vamos a hacer yo creo que con calma, che, porque eso sí no sabía que les había preguntado. Hay alguien que me ha dicho. Se puede dibujar directamente o se puede trabajar con, bueno, este de acá de tendones, la verdad es muy fácil de hacerlo. El, la geometría en sí, pero es lo complicado. Sí, la geometría sí es lo complicado. Acá, por ejemplo, si tú vas a trabajar, aunque no, me estoy saliendo del tema y es hora, perdón, no me estoy fijando la hora. Te lo voy a explicar, pero no se preocupe. Eh, Otra cosa, antes de irnos. A ver.